Hola, ¿qué tal amigos de Virtual? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a resolver un ejercicio del tema de ley de Coulomb. Y este ejercicio dice lo siguiente. 4 cargas de 20 microcoulombs se colocan en las esquinas de un cuadrado, cuyos lados tienen 6 milímetros de longitud, y nos piden encontrar la fuerza resultante en cada una de las cargas. Además nos preguntan que cuál es la dirección de las fuerzas. Bien, y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces voy a comenzar escribiendo la información que me están proporcionando. Primero me dicen que tengo 4 cargas iguales de 20 microcoulombs. Y otra cosa que me están indicando es que cada una de las cargas lo voy a colocar en los vértices del cuadrado. Y este cuadrado tiene una longitud, o cada una de sus longitudes es de 6 milímetros. Y a esta longitud la voy a representar con la letra A igual a 6 milímetros. Bien, enseguida voy a realizar un esquema con esta situación que me están indicando. Es decir, voy a dibujar mi cuadrado y en cada esquina voy a poner estas 4 cargas. Y aquí tenemos nuestro esquema. Ahora, aquí nos están diciendo que la carga cada una es de 20 microcoulombs, pero como aquí no nos indica ningún signo en particular, eso significa que esta carga es positiva. Entonces cada una de estas cargas pues va a ser una carga que tiene signo positivo. Ahora, aquí nos están pidiendo encontrar la fuerza resultante en cada una de las cargas. Es decir, la fuerza resultante que siente esta carga, esta otra y esta otra. Y en principio, de acuerdo a esto, pues uno pensaría que este ejercicio va a estar muy largo. Pero en realidad no es así. Vamos a realizar el siguiente análisis. Voy a comenzar analizando las fuerzas que actúan sobre esta carga. Y ahorita vamos a hacer el mismo análisis para todas las demás. Si observan, como ya había comentado, cada una de las cargas son positivas. Por lo tanto, las fuerzas entre cada par de cargas va a ser de repulsión, ya que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, por el momento imaginemos que solamente tenemos estas 2 cargas. Bien, pues aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Como estas 2 cargas son del mismo signo, pues la fuerza que va a sentir esta debido a esta otra va a ser una fuerza de repulsión. Y eso significa que la fuerza va a ir hacia la izquierda, es decir, hacia este lado. Y aquí escribo la fuerza entre la carga que tenemos en este lado y esta otra. Fuerza QQ. Ahora voy a ver cómo es la fuerza que siente esta carga debido, por ejemplo, a la que tenemos acá abajo, imaginando que estas no están. Y de nueva cuenta, como estas 2 cargas son del mismo signo, pues la fuerza va a ser de repulsión. Es decir, la fuerza que va a sentir esta debido a esta, pues va a ir hacia arriba. Y esta fuerza también la voy a denotar con FQQ. Ahora si observan, esta fuerza la escribí igual a esta otra, y esto se debe a lo siguiente. Como aquí tenemos 2 cargas de la misma magnitud, separadas por esta distancia A, si observamos, estas 2 también son la misma carga, separadas por la misma distancia. Y eso lo que quiere decir es que la magnitud de la fuerza pues va a ser la misma. Ahora vamos con la fuerza que va a sentir esta carga debido a esta que tenemos acá. Fíjense bien, recuerden de acuerdo a la ley de Coulomb, que las cargas o la fuerza entre las cargas actúa sobre la línea que las une. Es decir, aquí yo voy a tener lo siguiente. Como estas 2 cargas son del mismo signo, pues la fuerza que va a sentir esta debido a esta, pues también va a ser de repulsión. Y en este caso la fuerza va a ir hacia este lado. Y a diferencia de estas 2, pues ya no van a tener la misma magnitud, ya que aquí, a pesar de que las cargas son la misma, la distancia entre estas 2 ya no es igual a A, es otra cantidad diferente. Entonces, esta fuerza la voy a denotar de la siguiente manera, como F'QQ. Esto para diferenciar de las otras 2. Y estas son todas las fuerzas que están actuando sobre esta carga. Ahora, como en la ley de Coulomb, yo ocupo la distancia entre las cargas. Fíjense bien, estas distancias que tenemos aquí, esta y esta ya las conocemos, que es igual a 6 milímetros. Sin embargo, no conozco la distancia entre estas 2. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular esta distancia.
Entonces, si observamos de aquí, de acuerdo a nuestro cuadrado se forman dos triángulos rectángulos, este que tenemos acá y este otro. Y esta diagonal, que es la distancia entre estas dos cargas, pues es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y lo voy a volver a escribir. Y sabemos, de acuerdo por el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Que en este caso los catetos tienen la misma longitud, que es A. Entonces, aquí lo que nos queda en el lado derecho, primero escribo C al cuadrado igual a al cuadrado más A al cuadrado es igual a 2 veces A al cuadrado. Y esto lo voy a dejar así por el momento. Y de aquí despejo C. Entonces, para eso tomo la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y me queda en el lado izquierdo raíz cuadrada de C al cuadrado es C. Y en el lado derecho tenemos la raíz cuadrada de 2 veces A al cuadrado. Y por el momento voy a dejar escrita esta cantidad de esta manera con la raíz cuadrada. Es decir, la diagonal que tenemos aquí en nuestro cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces A al cuadrado. Bueno, ya que he calculado esta distancia, lo que voy a hacer a continuación pues es aplicar la ley de Coulomb para determinar la magnitud de cada una de estas fuerzas. Entonces recordemos que la ley de Coulomb nos dice lo siguiente. Que la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas es igual a esta constante multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 y todo esto dividido entre la distancia que me separa a estas dos cargas al cuadrado, en donde la constante tiene este valor. Y aquí como una observación, yo aquí acabo de comentar que F es una magnitud y en física las magnitudes son cantidades positivas. Entonces, de acuerdo a esta expresión, pues voy a calcular primero la fuerza QQ. Y tenemos que la fuerza QQ es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 unidades Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1, que es Q y tiene una magnitud de 20 microcoulombs. Pero aquí, amigos, este prefijo que tenemos, que es el prefijo micro, equivale a lo siguiente, a 10 a la menos 6. Por lo tanto, esta cantidad de aquí la debemos de escribir como 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y multiplicado por la carga 2, que es exactamente la misma, como aquí lo tenemos. Por lo tanto, vuelvo a multiplicar por 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto mismo también lo pueden expresar como este mismo número elevado al cuadrado, pero por el momento lo voy a dejar escrito de esta manera. Y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Aquí recordemos que la distancia es entre las dos cargas, que como aquí tenemos es A y es igual a 6 milímetros. Pero como en este caso estamos trabajando con unidades del sistema internacional, yo solamente aquí debo de tener escrita la unidad metros, no milímetros. Entonces, si recordamos, el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces, en lugar de tener aquí 6 milímetros, pues debo de escribir 6 por 10 a la menos 3 metros. Y todo esto debe de estar elevado al cuadrado. Seguimos y realizamos las operaciones. Y tenemos en el numerador 2 por 2 son 4. 4 por 9 son 36. Pero fíjense bien, yo acá no tengo en realidad 2, sino es 20 por 20. Pero aquí la multiplicación la podemos hacer de esa manera. Multiplicar 2 por 2 y luego por 9. Y a esta cantidad le agregamos los ceros que acá nos hacen falta, que es 1 y 2 ceros. Es decir, 20 por 20 por 9 es igual a 3600. Ahora, si observan, estamos multiplicando la misma base que es 10, pero está elevado a diferentes exponentes. Entonces, de acuerdo a leyes de los exponentes, podemos multiplicar esto por la misma base. Es decir, aquí me va a quedar 3600 por la misma base que es 10, y sumamos todos los exponentes de este número, que es el 9, menos 6 y menos 6. Es decir, aquí debemos de escribir como exponente 9, menos 6, menos 6. Y 9 menos 6 menos 6 es igual a menos 3. Ahora, aquí con las unidades.
Aquí tenemos coulomb y acá coulomb. Coulomb por coulomb me da coulomb al cuadrado. Y con este coulomb al cuadrado que se encuentra en el denominador de esta fracción, pues se va a cancelar. Y solamente me queda la unidad Newton por metro al cuadrado. Y todo esto dividido entre esta cantidad elevado al cuadrado. Y aquí, como tenemos esta multiplicación, pues es elevar cada una de estas cantidades al cuadrado. Y tenemos 6 al cuadrado es igual a 36. Por 10 a la menos 3 al cuadrado, aplicando leyes de los exponentes, nos queda 10. Y aquí los exponentes se multiplican. Menos 3 por 2 es igual a menos 6. Y metro elevado al cuadrado es igual a metro cuadrado. Y de nueva cuenta, si observamos, metro al cuadrado, como se encuentra multiplicando en el numerador y en el denominador, se cancela o se simplifica. Y aquí realizamos la división. 3600 entre 36 es igual a 100. Ahora tenemos una división de esta misma base que es 10 elevado a diferentes exponentes. Y otra vez, de acuerdo a leyes de los exponentes, hacemos lo siguiente. Aquí volvemos a escribir la misma base. Y al exponente de arriba, que es menos 3, le restamos el exponente de abajo, que es menos 6. Y aquí tenemos menos por este menos, que está en el paréntesis, es más. Entonces aquí en realidad tenemos menos 3 más 6. Y menos 3 más 6 es igual a 3. Y nos queda la unidad Newton. Y esto que tenemos aquí, amigos, es la fuerza QQ, que es la magnitud de este vector y de este otro. Ahora vamos a calcular la magnitud de este vector, que es F'QQ. Y tenemos que la fuerza prima QQ es igual, de acuerdo a esta expresión, a la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y aquí multiplicado por la carga 1 y por la carga 2, que en este caso son iguales. Y son iguales a 20 microcoulombs. Es decir, 20, y como ya había comentado, el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces escribo 20 por 10 a la menos 6 coulombs y multiplicado por esta misma cantidad. Y esto dividido entre la distancia que separa a estas dos cargas al cuadrado. Y si observan, la distancia entre estas dos cargas es c, que es igual a esta cantidad, es decir, raíz cuadrada de 2 veces a al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Y aquí la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se simplifica, y solamente nos queda 2a al cuadrado. Pero el valor de a es igual a 6 milímetros, que en unidades del sistema internacional es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros. Y lo sustituyo en este lado. Es decir, aquí quito a al cuadrado y escribo 6 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y si observamos aquí, amigos, y recordamos, esta multiplicación que tenemos en el numerador, dividido entre esta cantidad elevada al cuadrado, es exactamente la misma que realizamos hace un momento. Y como resultado nos dio esta cantidad. Es decir, 100 por 10 a la 3 newtons. Por lo tanto, aquí lo que vamos a obtener es que la fuerza prima QQ es igual pues a 100 por 10 a la 3 newtons dividido entre 2. Y aquí 100 entre 2 es igual a 50 por 10 a la 3 newtons. Bueno, amigos, pues ya que tenemos determinado lo que son las magnitudes de estos tres vectores, ahora vamos a descomponer cada uno en sus componentes rectangulares, para así determinar el vector resultante. Entonces yo voy a trazar un sistema de coordenadas como origen donde se encuentra esta carga, y lo voy a hacer de este lado. Bien, amigos, y aquí tenemos nuestros vectores. Ahora, si observamos, como tenemos aquí un cuadrado, cada uno de los ángulos internos que forma este son de 90 grados, es decir, son ángulos rectos.
Ahora, a nosotros trazar esta diagonal, lo que va a pasar es que vamos a dividir este ángulo de 90 grados en dos partes iguales. Es decir, en este de aquí que va a ser un ángulo de 45 grados. Y este mismo ángulo es el que va a tener aquí este vector. Y lo escribo directamente en esta parte. Este es un ángulo de 45 grados. Ahora, lo que vamos a hacer es descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares. Pero si observamos este vector y este otro solamente tienen una componente, pues se encuentran sobre cada uno de los ejes. Es decir, este de acá solamente va a tener componente en X y este de acá solamente va a tener componente en Y o Y. Entonces, el único que vamos a necesitar descomponer es este que tenemos aquí. Entonces, este de aquí pues va a tener una componente en Y, que va a apuntar hacia acá arriba, y una componente en X. Y tenemos, por lo tanto, para este vector f'QQ, que su componente en X va a ser igual a la magnitud de este vector, que es f'QQ, y multiplicado, como esta componente es el cateto adyacente a este ángulo, pues va a ser multiplicado por el coseno de ese ángulo, es decir, coseno de 45 grados. Pero como esta componente apunta hacia la parte negativa del eje X, pues toda esta va a ser una cantidad negativa. Pero la magnitud de este vector es igual a 50 por 10 a la 3 newtons. Y tenemos que esto va a ser igual a menos 50 por 10 a la 3 newtons multiplicado por el coseno de 45 grados. Y aquí el coseno de 45 grados, que lo voy a escribir de este lado, lo voy a tomar, o voy a tomar solamente los primeros 4 decimales, y es igual a 0.7071. Y al realizar esta multiplicación tomando en cuenta este valor, esto nos da igual a menos 35.355 por 10 a la 3 newtons. Por lo tanto, la componente en X del vector f'QQ es igual a menos 35.355 por 10 a la 3 newtons. Ahora vamos a calcular la componente en Y de este vector. Y si observamos, esta componente que tenemos acá, si la trasladamos en este lado, pues va a ser el cateto opuesto a este ángulo de 45 grados. Por lo tanto, va a estar relacionado con el seno del ángulo. Y tenemos que esta va a ser igual a la magnitud de este vector, que es f'QQ, que es igual a 50 por 10 a la 3 newtons. Y multiplicado por el seno de 45 grados. Ahora, como esta componente apunta hacia la parte positiva del eje Y, eso nos indica que esta componente va a ser positiva. Por lo tanto, lo dejamos escrito de esta manera, como una cantidad positiva. Ahora, el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Y otra vez, si nos tomamos solamente los 4 primeros decimales, es aproximadamente igual a 0.7071. Y esto quiere decir que vamos a tener exactamente la misma multiplicación que tuvimos hace un momento y como resultado nos dio esta cantidad. Entonces, aquí vamos a tener que esta componente va a ser igual a 35.355 por 10 a la 3 newtons. Bueno amigos, pues ya vamos por buen camino, todavía falta, pero pues vamos bien. Ahora ya que tenemos las componentes, vamos a calcular las componentes del vector resultante, es decir, de la fuerza resultante que actúa sobre esta carga. Y para eso vamos a aplicar lo siguiente. Sabemos que la componente del vector resultante en X, pues va a ser igual a la suma de las componentes en X de todos los vectores que aquí tengamos. Y por otro lado, también vamos a tener que la componente en Y del vector resultante, pues va a ser igual a la suma de todas las componentes en Y de los vectores. Entonces, al aplicar cada una de estas expresiones para los vectores que tenemos acá, tenemos por un lado que la componente en X de nuestra fuerza resultante, pues va a ser igual a la suma de las componentes en X.
Y aquí tenemos para este vector que la componente en x es igual a menos 35.355 por 10 a la 3 newtons. Y ahora vemos los otros dos vectores, y el único que tiene componente en x es este que está aquí, el que está totalmente sobre el eje x. Por lo tanto, este vector va a tener una magnitud FQQ, que es igual a 100 por 10 a la 3 newtons. Pero como este vector apunta hacia la izquierda, pues va a ser una cantidad negativa. Por lo tanto, al realizar esta operación, tenemos que la componente en x de mi vector resultante va a ser igual a menos 35.355 menos 100 por 10 a la 3 es igual a menos 135.355 por 10 a la 3 newtons. Y aquí, debido a que tenemos la misma base que es 10 elevado al mismo exponente, pues realicé la operación de estas dos cantidades directamente. Bien amigos, pues ahora vamos a calcular la componente en y de nuestro vector resultante. Y tenemos que este va a ser igual a la suma de las componentes en y de nuestros vectores. Y aquí para este vector su componente en y es igual a esta cantidad. Y ahora para estos dos vectores, pues el único que tiene componente en y, pues es este vector que tenemos acá, ya que está totalmente sobre el eje y. Y la magnitud de este vector pues es FQQ, que es igual a 100 por 10 a la 3 newtons. Y debido a que este vector apunta hacia arriba, pues es una cantidad positiva. Y de nueva cuenta, al realizar esta operación, tenemos que esto va a ser igual a 135.355 por 10 a la 3 newtons. Y de nueva cuenta realicé la suma de estos dos números, ya que esta base que es 10 está elevado al mismo exponente. Por lo tanto, la componente en y de este vector es igual a 135.355 por 10 a la 3 newtons. Esto ya no lo vamos a necesitar. Bien. Ya que he determinado la componente en x y la componente en y de nuestro vector resultante, pues ahora con esto voy a determinar la magnitud del vector resultante. Y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos dice que la magnitud de nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado del vector resultante. Por lo tanto, al sustituir cada una de estas componentes tenemos que la magnitud de nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, es decir, menos 135.355 por 10 a la 3 newtons al cuadrado, más la componente en y elevada al cuadrado, que es igual a esta cantidad, y esto también al cuadrado. Ahora si observamos, este número que tenemos aquí y este otro son exactamente el mismo número, nada más que uno es negativo y otro positivo. Pero aquí también observen que cada uno de estos está elevado al cuadrado. Y recordemos que cualquier cantidad elevada al cuadrado, ya sea positiva o negativa, siempre nos va a dar como resultado un número positivo. Por lo tanto, esto que tenemos aquí al cuadrado va a ser exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí al cuadrado. Es decir, este y este lo podemos juntar en uno solo y tenemos la misma cantidad más la misma cantidad, pues es igual a 2 veces esa cantidad. Es decir, yo aquí escribo 2 veces esta cantidad al cuadrado y esta de acá la quito. Ahora yo aquí tengo dentro de la raíz cuadrada la multiplicación del número 2 por todo esto que tenemos dentro del paréntesis y elevado al cuadrado. Entonces, aplicando leyes de los radicales, cuando tenemos una multiplicación dentro de la raíz cuadrada, pues es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los factores que se están multiplicando. Y nos queda que esto va a ser igual a la raíz cuadrada del número 2, que multiplica a la raíz cuadrada de esta cantidad. Pero como esta cantidad está elevada al cuadrado, pues la raíz cuadrada con el exponente se van a cancelar y únicamente me queda esta cantidad que está dentro del paréntesis.
Ahora, aquí para la raíz cuadrada voy a tomar los 4 primeros decimales. Por lo tanto, al realizar esta multiplicación por este número, me queda que va a ser igual a 191.419. Y esto por 10 a la 3 newtons. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es la fuerza resultante que siente esta carga debido a las otras 3. Ahora vamos a determinar la dirección de nuestra fuerza resultante. Y para realizar esto primero voy a dibujar en un plano cartesiano, es decir, en este mismo que tenemos aquí, la componente en X y la componente en Y de nuestro vector resultante. Aquí recordemos que estamos tomando el origen de nuestro sistema de coordenadas donde se ubica esta carga. Y tenemos que la componente en X de nuestro vector resultante es una cantidad negativa. Por lo tanto, esto lo vamos a representar como un vector dirigido hacia la izquierda del eje X. Ahora para la componente en Y de nuestro vector resultante, si observamos es exactamente el mismo número que tenemos acá. Es decir, esta componente y esta otra en magnitud son iguales. ¿Y qué quiere decir esto? Que la longitud de la flechita pues va a ser la misma. Y como esta componente es positiva, pues vamos a dibujar un vector dirigido hacia el eje Y positivo. Ahora voy a trazar el paralelogramo formado por estos dos vectores, es decir, voy a trazar una línea paralela a este vector de este lado y también voy a dibujar una línea paralela a este vector, pero que comience en la punta de este otro. Y de acuerdo a esto que acabamos de dibujar, pues nuestro vector resultante va a ser aquel que va desde el origen hasta esta esquina. Y aquí, amigos, ¿por qué realicé este dibujo? Pues esto de aquí nos va a servir para identificar bien la dirección de nuestro vector. Recuerden que la dirección de un vector es el ángulo que forma nuestro vector respecto al eje X positivo. Es decir, la dirección de este vector va a ser este ángulo. Y para nosotros poder determinar este vector, pues fíjense lo que voy a hacer a continuación. Primero voy a determinar el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. Y para determinar este ángulo que forma mi vector con la horizontal, voy a utilizar la siguiente expresión, que nos dice que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa o el arco tangente del valor absoluto de esta cantidad, es decir, la división de la componente en Y del vector resultante entre su componente en X. Por lo tanto, al sustituir nuestros datos en esta expresión, tenemos que este ángulo va a ser igual a la tangente inversa del valor absoluto de la componente en Y, que es igual a 135.355 por 10 a la 3 newtons, entre la componente en X, que es de menos 135.355 por 10 a la 3 newtons. Ahora, la cantidad de arriba es positiva y la de abajo negativa. Y vamos a tener más entre menos es menos. Y si observan, tenemos exactamente el mismo número. Y este mismo número dividido entre el mismo, pues nos va a dar igual a 1. Y tenemos que este ángulo va a ser igual a la tangente inversa del valor absoluto del número 1. Menos 1, perdón. Pero valor absoluto de menos 1, pues es la misma cantidad, pero positiva. Y tenemos la tangente inversa de 1. Y la tangente inversa de 1 es igual a 45 grados. Por lo tanto, el ángulo que forma nuestro vector resultante con respecto a la horizontal, es decir, este que tenemos aquí, es de 45 grados. Y ya que conozco este ángulo, pues puedo determinar la dirección de mi vector resultante. Entonces, para eso, observemos que el ángulo de aquí hasta acá es de 180 grados. Es decir, debemos de tener que alfa más 45 grados es igual a 180 grados. Y de aquí al despejar alfa, tenemos que este es igual a 180 grados menos 45 grados. Es decir, alfa es igual a 135 grados.
Y con esto, amigos, pues ya tenemos la fuerza resultante que siente esta carga. Es decir, la fuerza resultante que siente la carga Q que está en este lado es igual a esta que tenemos acá, con una dirección de 135 grados. ¿Y qué creen, amigos? Apenas llevamos la fuerza resultante sobre esta carga. Todavía nos hace falta la fuerza resultante sobre cada una de las 3 cargas restantes. Bien, y pues aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Otra vez tenemos que realizar el mismo procedimiento para cada una. Y si observan, pues sí es algo o un poco largo. Pero vamos a hacer lo siguiente para evitar eso. Ahora vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre esta carga. Se observa, como ya había comentado desde un inicio, pues todas las cargas son positivas. Por lo tanto, la fuerza que va a sentir esta, debido a la que tenemos acá, pues va a ser una fuerza de repulsión. Y por lo tanto, esta fuerza pues va a apuntar hacia la derecha. Y esta la voy a escribir como FQQ. Ya que se observa la distancia entre estas dos, pues es A, y las cargas pues son iguales, es decir, va a tener esta fuerza exactamente la misma magnitud que la que tenemos de este lado. Lo único que va a pasar es que la dirección va a cambiar. En lugar de ir a la izquierda, pues ahora va hacia la derecha. Y ahora la fuerza que va a sentir esta carga, debido a la que tenemos acá, pues va a ser exactamente esta misma que tenemos acá, ya que las distancias son iguales y también las cargas. Es decir, vamos a tener la siguiente fuerza, que también va a ser FQQ. Y ahora vamos a tener la fuerza que siente esta carga debido a esta que tenemos acá. Y pues esta va a ir sobre la diagonal de este cuadrado, es decir, va a ir hacia acá. Y esta, por ser del mismo signo, pues la va a repeler. Es decir, esta fuerza va a ir hacia este lado. Y de nueva cuenta, si observamos, amigos, esta distancia de aquí hasta este otro extremo es exactamente esta que ya habíamos calculado, que es C, la que les mencioné en este lado. Por lo tanto, este vector va a ser exactamente este mismo que tenemos acá. Lo único que va a cambiar es su posición, o dicho de otra manera, la dirección. Por lo tanto, esto de aquí lo voy a representar como F'QQ. Y ya con esta configuración, pues ya puedo darme cuenta que la magnitud del vector resultante que va a sentir esta carga va a ser exactamente esta que tenemos acá. Y aquí lo que vamos a tener, pues es lo siguiente. Aquí lo que va a cambiar en este resultado que ya habíamos obtenido para esta carga es que la componente en X ya no va a ser negativa, sino ahora va a ser positiva. Y la componente en Y de nuestro vector resultante pues va a seguir siendo positiva. Es decir, si yo enumero estas cargas, por ejemplo, esta le llamo carga 1, esta carga 2, esta carga 3 y esta carga 4. Esto ya es un resultado para nuestra carga número 1. Ahora para la carga número 2 vamos a tener que la magnitud de nuestro vector resultante pues va a seguir siendo esa misma. Y ahora, en este caso, nuestro vector resultante va a estar en este cuadrante, en lugar de este que teníamos acá. Y si observan, ahora este ángulo de 45 grados pues va a ser el que tengamos de este lado, que ahora va a coincidir con la dirección de nuestro vector. Por lo tanto, la fuerza resultante que siente esta carga es igual a esta que tenemos aquí con una dirección de 45 grados. Y hacemos el mismo análisis para las otras dos cargas restantes. Y tenemos para la carga número 3 que esta va a sentir una fuerza de repulsión debido a esta, y esta va hacia acá abajo. Y luego va a sentir otra más debido a esta, y esta la vamos a dibujar hacia la derecha. Y estas, debido a la configuración, como son las mismas cargas y la distancia es la misma, pues va a ser iguales a FQQ. Y ahora la fuerza que va a sentir esta debido a esta de acá, pues va a ser la opuesta a esta. Es decir, va a ser esta misma magnitud de vector, pero ahora con esta dirección. Y por lo tanto, debido a esta configuración, la fuerza resultante que va a sentir esta carga va a ser esta misma que tenemos aquí. Pero lo que va a cambiar es la dirección de este vector. Ahora, si observamos de acuerdo a esta configuración, este vector resultante se va a encontrar en este cuadrante. Y este ángulo de 45 grados, pues ahora va a ser este que tenemos aquí.
Pero este ángulo no es la dirección del vector, pues la dirección es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. Es decir, el ángulo que va de aquí hasta acá. Y este ángulo, que es la dirección de este vector, pues va a ser igual a 360 grados, es decir, la vuelta completa, menos este ángulo que tenemos aquí, que es de 45 grados. Y esto es igual a 315 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante que siente esta carga es igual a esta que tenemos aquí con una dirección de 315 grados. Y por último vamos a analizar esta otra carga. Y por la configuración que tenemos aquí, pues esta carga va a sentir una fuerza de repulsión debido a esta, y esta va a ir hacia abajo. También va a sentir otra fuerza debido a esta que va a ir hacia la izquierda ya que es de repulsión, y por último va a tener otra fuerza o va a sentir otra fuerza que va aquí sobre la diagonal debido a esta. Y de acuerdo a los mismos argumentos que utilicé para acá, pues este vector va a ser FQQ, y este otro también FQQ, y este va a ser F'QQ. Y por lo tanto, la magnitud de la fuerza resultante que va a sentir esta carga, pues va a ser la misma que tenemos para las demás. Y de nueva cuenta, lo único que va a cambiar es la dirección. Y para eso lo voy a ubicar esta fuerza resultante ahora aquí en nuestro plano cartesiano, que ahora se va a encontrar en este cuadrante. Y el ángulo de 45 grados, pues en este caso se va a encontrar aquí. Pero esta no es la dirección de nuestro vector. Nuevamente recordemos que la dirección del vector es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo, es decir, este que tenemos aquí. Entonces, el ángulo que forma este vector con respecto al eje X positivo, pues primero son 180 grados hasta llegar a este punto, y luego más 45 grados. Es decir, la dirección de este vector va a ser igual a 225 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante que siente cada una de las cargas es igual a 191.419 por 10 a la 3 newtons. Y la dirección de esta fuerza que actúa sobre la carga 1 es de 135 grados, la que actúa sobre la carga 2 es de 45 grados, la que actúa sobre la carga 3 es de 315 grados, y la que actúa sobre la carga 4 es de 225 grados. Bien amigos, y pues con esto finalizo este video, espero que les sirva de mucho. Y cualquier paso que no haya quedado claro, o cualquier duda que tengan o pregunta pueden escribirnos aquí en los comentarios. Nosotros les contestaremos. Y los invito nuevamente a que se suscriban a este canal chidísimo, Virtual. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy su amigo Humberto. Esto es Virtual y nos vemos en el siguiente video.